vez poner un cable físico entre ellos y hace una red. Esa red es privada porque es de ustedes. Nadie más hace eso, por eso tal vez se llama privada. En las empresas es lo mismo, ¿no? Podemos tener un edificio donde se decida que todas las IPs que hay adentro son del edificio de la empresa. Eso es una IP privada. Pero, si como dice su compañero, yo necesito que una de esas computadoras vaya a un navegador, que obviamente esa empresa no tiene el servidor del navegador, lo tenemos en otras partes del mundo, ¿cómo salimos a esa parte? A través de una IP pública. Ya no nos corresponde. Nosotros entramos al Internet Explorer o al Chrome y pongo www.gmail.com, digamos. Entonces ya estoy utilizando una IP pública para unirme al servidor de Gmail. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta parte? Porque ustedes cuando trabajan en industria tienen que, aparte de lo que hemos visto la anterior, que es cuál es la mejor topología o tipología, cualquiera de los nombres aplica, si es que tengo varios PLCs en anillo, y lo veíamos por qué, ¿verdad? Pero no solo es eso, sino recuerden, ya no voy a hablar del anillo, sino un poco voy a centrar en esta parte y que me entiendan esto. Si tenemos el switch, y sobre el switch habíamos dicho que vamos a colocar un servidor. Este servidor, obviamente, ¿qué programas debería de tener? El Address Logic, el Address Links, el Factory View, ¿no? Ahí, eso es un servidor. Y obviamente algún otro programa más, tal vez que yo quiero trabajar con eso, hay ciencia de datos más, ese programa más. Ese es el servidor. Ahora, yo siempre cuando estaba aprendiendo decía, oye, pero ¿por qué le llaman servidor? Es una computadora, pero que tiene mucho más RAM, velocidad, almacenamiento gráfico, una computadora gamer, si quieren verlo así. Eso es un servidor. O sea, no hay mucha cosa. En el switch, yo les decía, aquí toma uno la definición. Pueden hacer con un simple switch. O yo les decía que algunas empresas, por ejemplo, primero dicen, no vamos a poner switch. Vamos a poner primero un router. Ahora pregunta, ¿por qué le van a poner primero un router y de ahí recién le pondrían un switch? A ver, Janena, ¿por qué? ¿Qué es lo que el que está haciendo esto o el que ha diseñado esto? Ustedes llegan a la empresa y se dan cuenta que ha puesto un servidor, primero un router y de ahí un switch. ¿Por qué creen que lo ha hecho? El router para que almacene todas las entradas de los demás dispositivos. ¿Perdón? Para que se conecten ahí los demás dispositivos y con el switch controle. Pero generalmente el router tiene mucho menos entradas que este. Generalmente. Para habilitar o deshabilitar la conexión, tal vez. ¿Conexión con qué? Internet. No, eso es el firewall. El firewall es el que te limita y decir, inclusive hasta bloquear páginas de internet para que no puedas ver. Eso es el firewall. El router no. El router, yo les decía, es para unir diferentes grupos de IPs. Puede ser que yo decida que los servidores más o sea, que aquel switch que, como les decía, tiene más puertos, yo decida, por ejemplo, perdón, para que se vea esto, así lo voy a hacer. Más bien voy a poner dos switches para que se vea más. Les estoy dando otro ejemplo real en redes industriales. Switch 1 y un switch 2. ¿Ya? Y puede ser que el que ha diseñado esto decida que a solo este switch 2 va a empezar a conectar clientes. ¿Qué son los clientes? Recuerden, les decía que en un sistema real, en la vida real, va a haber operadores. Y los operadores son los que están o acceden a estos clientes. ¿Por qué deberían de acceder a los clientes que son réplicas del servidor y no al servidor? ¿Por qué? Es el servidor más importante de su sistema. ¿Cómo vas a dejar que cualquier persona se entre ahí?
No puede entrarse. Entonces, generalmente en la industria tienes un servidor principal, o como decíamos en el ejemplo anterior, dos servidores que trabajan de forma sincronizada, que si hay un cambio, este otro rápidamente lo tiene, y si uno muere, el otro está listo, ¿no? Pero por ser tan importantes, yo no puedo permitir que cualquier persona tenga acceso a esto. Es por eso que tengo que tener clientes que lo único que hacen es tener una réplica de esto, pero ¿de qué? Del escala, nada más. Porque a estos operadores les decía, ¿acaso le interesa el PLC? No interesa, a él no le interesa si has programado en escalera, en bloques, si has hecho, no sé, un enclavamiento, no le interesa apretar el botón y que arranque. Es como su necesidad es tan básica, no le puedes tener o dar acceso pues a un servidor, eso no es factible. Entonces, en muchas empresas lo que haces es conectar o muchas computadoras, obviamente de menor gama que los servidores, que justamente lo que hacen es replicar solo la escala y que yo pueda aquí apretar y todo eso. Si un cliente le meto un virus, me equivoco, lo desconfiguro, muere, no me interesa porque lo más importante está estudiando. ¿Entienden? Pero puedo tener servidores, clientes, switch y una cantidad de componentes aquí gigante, y tal vez no siempre vale la pena que todos estén sobre el 192, 168, 10, del 1 al 153. Vale la pena que, por ejemplo, acá, después del switch, digamos, viene el primer PLC, y a este PLC justo le he comprado un sensorcito con comunicación de Ethernet, o sea, no va a ir directo, digamos, un sensor de nivel. Este sensor de nivel ya es sofisticado y maneja IPs. Va a tener, digamos, la dirección 192, 168, 100, digamos. Y mi servidor, como he querido mantener una sola red, digamos que le he puesto, como es el primero, 192, 168, 1. ¿Ustedes creen que estaría bien que al servidor le ponga la misma categoría que un simple sensor? No. Porque, ¿qué pasa en IP si a dos equipos le pongo el mismo IP? Va a haber una colisión y los dos van a perder comunicación. Imagínense que este amigo, en su buena intención, por hacer rápido, está escribiendo 1 y en vez de poner 00, la aprieta el enter y esto se vuelve así. Oh, listo. Y teníamos solo un servidor. Murió todo. No todo lo que viene solo, hay que analizar un poco más. Es por eso que aquí nace el concepto de IP público y privado. Primero, para cerrar el tema del router. El router lo que hace es unir diferentes tipos de IPs. Entonces yo puedo decir, si bien quiero que los servidores tengan una llegada a estos, pero estos solo quiero que sean réplica, yo puedo decir, ok, entonces mis servidores los voy a manejar así, que estos sean los 192, 168, 10, ahí. En este caso sería el 1 y el 2, nada más. Aquí le pongo 10 y a estos puedo decidir, como ya son como que secundarios, que toda esta parte sea la 192, 168, 20 del 1 al 254. Pero como tiene ya una diferencia, el router lo que hace es unir. ¿Y qué ventaja tiene? Que yo puedo decidir que tal vez este cliente o este cliente solamente pueda tener comunicación con este y no con este por algún motivo. Y ahí es donde el router entra. El router agarra y puede hacer eso de diferenciar y decir, ok, este que para ver el ejemplo, digamos, le he llamado 192, 168, 22, digamos, solo tenga comunicación con esto, pero nunca le comunico con esto, por ejemplo. Eso es el router. Es hacer un poquito más de
no, perdón, de configuraciones adicionales que yo puedo decir este solo con este y con este. ¿Ok? Pero también recuerden el otro punto malo, que ustedes están, les decía, durmiendo en su casa y dicen, oye, no tengo comunicación. Pero ¿quién es el único que sabe esto? Ustedes. ¿Cómo le van a explicar esto a una persona que no está al mismo nivel de ustedes? Lastimosamente van a tener que ir y ver toda esta parte de ustedes. Por eso a veces el meter un router aquí, hay empresas, hay personas que lo meten, pero con el riesgo de ¿qué? De que haya personas que tienen que entender cómo se trabaja. ¿Entienden? Mientras que cuando es con un solo tipo de IP, pues entonces, no, todos manejamos este entorno, entonces el que yo meta no va a tener necesidad de hacer algún tipo de puente para poderse conectar. ¿Ok? Pero todo esto que estamos viendo es privado. Si digamos, yo necesito que estos servidores tengan internet, porque tal vez tienen que descargar actualizaciones, ahí es donde entra el famoso firewall. Aquí al router le conecto el firewall. Y este firewall ya, obviamente, por antena saca a la famosa nube. Pero como tener mi sistema principal ya de alguna manera conectado a mi nube, para que no tenga un ciberataque, este firewall es el que me limita a que ingrese. Seguimos hablando en esta parte de privada y esto de público. Y si vamos más abajo, ese concepto se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo pensar es que ¿qué pasa si en este PLC, digamos que voy a decidir que también los PLCs, aquí voy a poner un PLC más para que me entiendan este ejemplo, y con eso vamos a acabar, porque esta parte quiero que se entienda bien, tal vez la otra semana vamos a tener tiempo. Decido que, ya ok, los únicos que los voy a disgregar un poco o que les voy a dar menos importancia son los clientes, estos que se vayan con el 20, pero mis servidores y mis PLCs, entonces decido que estos también tengan el mismo entorno para no complicarme. Estos que sea, digamos, que le voy a llamar el 3 y a este le llamaré el 4. Entonces aquí es una conducción directa, ¿no? Porque como están en el mismo entorno no hay que hacer nada, ¿no? Estos manejan el 10.1, el 10.2, el 10.3, el 10.4. No hay nada que hacer, va a haber un ping fácil. Pero ¿qué pasa si aquí yo tengo, por ejemplo, un variador de frecuencia? Y este variador de frecuencia es por comunicación. ¿Vale la pena que tenga el mismo entorno de estos? No. ¿Por qué? Porque este variador lo único que va a hacer es nutrir a este PLC de variables. Pero no le interesa a este PLC unirse con el servidor, por ejemplo. O perdón, este variador unirse con este. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué se hace generalmente? Se coloca una tarjeta Ethernet adicional y esa tarjeta Ethernet tiene otro valor de IP, que puede ser, por ejemplo, esto lo voy a llamar los 192, 168, ya los 20 ya usado aquí puedo decir que sean los 30. Entonces el 31 va a ser para este PDF. Pero como está en el mismo slot, ya va a haber una comunicación interna y este PLC lo va a interpretar y no va a haber ningún problema porque este ya va a recibir la comunicación y este le va a mandar esto. ¿Me entienden? Entonces, a medida que van escalando, pueden tener diferentes entornos, siempre y cuando tengan un análisis de cómo cada entorno va a conectarse con el siguiente. Por ejemplo, este con este se va a conectar, porque como lo estoy poniendo en el mismo chasis, ya hay una conexión, en este caso, pero física. Por eso es que este con este se van a conectar, no va a haber problema. Pero este con este ya no están pues en un mismo chasis, entonces necesitan de un switch para unirse. Y peor todavía este, ¿no? Que ya tiene otra cosa, va a necesitar adicional al switch, que es la unión, un router.
que obviamente interprete. Yo les decía las diferencias entre hub, switch y router. El hub, si esto por ejemplo decido que fuera un hub, que es un equipo más, igual puede ser grande, con varias entradas, pero lo malo que tiene el hub es que si yo mando un mensaje desde aquí hasta aquí abajo, va a mandar a todos los que están unidos. No le va a interesar. Y ahí el ancho de banda decrece. ¿No ven? O sea que me voy, es que si digamos esto en vez de switch fuera un hub, y digamos aquí tuviera varios variadores de frecuencia, y digamos que desde este servidor le doy el clic para que arranque este variador de frecuencia, como es un simple hub, va a venir por aquí, le va a mandar aquí, digamos que aquí hay otro PDC más, por ejemplo. Entonces, esta misma señal le va a mandar a este, le va a mandar a este, luego a este. Entonces, va a ir las comunicaciones por todo lado porque no hay quien las segregue. Va a dar, pero se va a volver lento. Entonces, puede ser que yo aquí ahorita haya pulsado y que mi variador recién arranque de aquí a 3, 4 segundos. Fíjate, 3, 4 segundos es poco. Para industria realmente es mucho. A veces hay variables que necesitas que en milisegundos cambien. O sea que yo ni bien estoy apretando, necesito que esta temperatura cambie por alguna variable. O necesito que una compuerta que estaba en 50 se abra a 52, pero inmediatamente. Porque puedo inclusive hacer generar un incendio. Y eso tiene que ser en milisegundos. No puedo hacer el clic y vaya a caminar y recién vea yo lo que está viendo. No, eso ya no es factible. Tiene que ser al instante. ¿Y cómo conseguimos que sea al instante? Haciendo redes con equipos o componentes, como por ejemplo el switch, que les decía que si es nuevo, en la primera sí va a ser lo mismo que un hub, le va a dar todo. Pero ya va a identificar y va a saber que este tiene esta dirección, que este tiene, por ejemplo, la dirección 192.168.10.5. Entonces, si viene un mensaje de aquí a este, la siguiente ya no le va a mandar este porque ya sabe que no es el IP. Eso es lo bueno del switch. Y en el router, ni qué decir, tiene todavía otra aptitud que hace que solamente una entre los que hay. Nada más. Entonces, estos componentes, el entendimiento y todo eso, vuelvo a decirles, tienen que un poquito más leer. Inclusive lo recomendabas tú un curso. Yo hubiese querido pasar ese curso para que no tenga necesidad de gastar, pero lastimosamente en Udemy no te dejan descargar. O sea, yo tengo para entrar y ver todas las cintas, ¿no? Pero no me deja descargar. Tampoco me deja capturar, o sea, no puedes hacer nada, o sea, solo puedes ver. Y todas estas cosas que les estoy diciendo, lo analiza, pero de aquí arriba. Lastimosamente ese curso no te habla de PLC. Es que sería ideal, o sea, que tú puedas hacer fundamentos de networking para PLC. Entonces, entenderías muchas más cosas, pero no hay este tipo de cursos. Alguien que es un CCNA, que trabaja con Cisco, te va a hablar de aquí a aquí arriba. No, pero nosotros nos interesa, pero a un cierto nivel. Lo que más me interesa es esto, ¿no ves? Pero para concluir, ¿qué tipo de capa es este? ¿Y qué capa es este? Capa 2. ¿Necesitan que se les estudie qué es capa 1, capa 2, capa 3? No, ¿no ves? La anterior que hemos hablado, ¿no? Modelo OSI, el modelo SPL. Y esas cosas tienen que toda la vida. Capa 3, root. Capa 2, switch. Físico, todo lo físico, capa 1. ¿Se entendió? Entonces, hay algo más que tienen que meterse en su cabeza, que cuando trabajen, nosotros hemos trabajado mucho en esto, pero arriba de esto hay más cosas. Que no es para asustarse, puedo decir, es leer, entender y aplicar a lo que están aprendiendo. Y hacer que sus redes, en el lugar que trabajen, tienen que ser bien confiables. Pero también un consejo que les voy a dar, que cuando nosotros implementamos esto, tampoco crean que entre más cosas los segregue es lo mejor, porque, vuelvo a decir, puede que ustedes entiendan, pero los que tienen atrás ni siquiera sepan que es una VLAN, y ahí están fregados, porque no va a saber qué hace su técnico y usted va a tener que ir y arreglar el problema. Entonces, entre más, si tienes seguridad y si es algo sencillo, buenísimo.
¿para qué conflictuarme con más? Pero si por algún motivo he encontrado que no ha habido un cangrejo de esos que ha metido y le ha tirado un juego de Mario Bros aquí y me va a tirar un servidor, pues tengo que meterle un router para que este amigo nunca más vuelva a hacer eso. Y nos ha pasado que cuando nosotros era bien básico, estos todavía tenían entrada de CDs. Y en las noches, o sea, nosotros hasta las 4 podemos controlar, a partir de las 4 pueden hacer hasta fiesta en la planta y nadie se da cuenta. Entonces en las noches se llevaban CDs, ponían, comían, parecía que hacían fiesta y la planta seguía trabajando como automático. Hasta que no falta uno que había llevado un CD, pero se ha equivocado, creo que de su hijo, no ha llevado de música, había llevado de programas y encima tenía virus, le ha metido y nos ha creado un virus. Desde esa vez ya hemos eliminado los CDs, los USBs y hemos tenido que aprender un poco más de seguridad. Que